Well, hello again, and welcome back to Calvary Sayulita's online service. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro servicio en línea. You know, in our past studies, we've been looking at Psalm 91, En nuestros estudios pasados estuvimos viendo a Salmo 91 and in that we've seen the comfort and the peace from God. y en eso estuvimos viendo el consuelo y la paz de Dios. And that's experiencing or seeking God's grace. Y eso lo hicimos buscando o experimentando la paz y la gracia de Dios. But it's also important in times like these to ask questions. También es importante en tiempos como en los que estamos viviendo actualmente hacer preguntas And seek God's truth. y también buscar la verdad de Dios. Because remember, both grace and truth are necessary. Porque quiero que recuerdes que ambas cosas, la verdad y la gracia, son necesarias. Remember, Jesus was full of grace and truth. También quiero que recuerdes que Jesús estaba lleno, dice la palabra, de verdad y de gracia. You know, oftentimes in a trial, we pray, Lord, get me out of this trial. Muchas veces, como ya sabemos, le pedimos a Dios orando y le decimos, Señor, sácame de esta prueba. But I think a more appropriate prayer might be, Lord, what would you have me learn in this trial? Pero creo que una cosa más correcta de hacer sería preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta prueba? As we all know, the entire world is being shaken right now. Como ya sabemos, el mundo entero ahorita está siendo sacudido. Many countries are on lockdown. They have their borders sealed shut. Muchos países están sellados, están cerrados, con sus fronteras están cerradas. Almost half the world's population is in quarantine right now. Casi la mitad de la población del mundo está en cuarentena. Now people's health is at risk, Vemos que la salud de la gente está en riesgo and also people's economy is at risk. y también la economía de la gente está en riesgo. In Habakkuk 2, the Lord says, I will shake the nations. En Habacuc 2 dice, el Señor dice, sacudiré a las naciones. And indeed, our world is being shaken. Y es un hecho, nuestro mundo está siendo sacudido. Perhaps your personal world is being shaken. Quizá tu mundo personal está siendo sacudido. So, what is going on? Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? We have never lived anything like this. Nunca nos había tocado vivir algo parecido. Is God doing this? ¿Es Dios el que está causando todo esto? Why is this happening? ¿Por qué está pasando todo esto? Well, I do believe that God wants our attention. Lo que yo creo es que Dios quiere nuestra atención. The question is, does God have your attention? Y la pregunta es entonces, ¿ya tiene Dios tu atención? Or are you just going about life as normal, thinking this will all pass away soon or be done with? ¿O estás pues todavía viviendo tu vida así como diciendo, pues bueno, en algún momento se va a acabar y ni modo? Well, I would have to ask then, if God doesn't have your attention now, what will it take for him to get your full attention? Entonces yo quiero preguntarte, si tú piensas así, si Dios no ha capturado tu atención en este momento hasta ahorita, ¿qué necesita hacer Dios? ¿Qué más necesita hacer Él para tener toda tu atención? The Bible speaks a lot about the judgment of God. La Biblia nos habla mucho sobre el juicio de Dios. In the Old Testament, we see examples of God's judgment. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos ejemplos del juicio de Dios. The flood is one example, and Sodom and Gomorrah is another example that we're familiar with. Vemos el diluvio y tenemos el ejemplo también de Sodoma y Gomorra, nada más por mencionar unos. And the New Testament speaks of a future judgment. En el Nuevo Testamento vemos que habla de un juicio futuro todavía. We can read about that in Revelation. Y podemos leer sobre eso en el libro de Apocalipsis. But here's what I want you to understand. Pero esto es lo que quiero que entiendas. You need to get this. Necesitas comprender esto muy bien. Always, 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 before God poured out his judgment,
siempre, 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 antes de que Dios derrama su juicio, He always sent warnings first, giving people the opportunity to repent. siempre envió antes una advertencia, dándole a la gente una oportunidad de arrepentirse. Now, I don't believe that this coronavirus is God's judgment, as some may suggest. Yo no creo personalmente que esto sea el juicio de Dios, como muchos creen ya. But I do believe it's God warning us. Lo que sí creo es que es una advertencia de parte de Dios. He's giving us an opportunity to turn to Him before He pours out His wrath. Él nos está extendiendo, nos está dando una oportunidad antes de que Él derrame su juicio. And His judgment is coming Y su juicio está por venir, because the Scripture tells us so. porque las escrituras nos lo dicen así. And believe it or not, Y aunque usted no lo crea, it's going to make what we're going through now look like child's play. va a hacer ese juicio que lo que estamos viviendo ahorita parezca como un juego muy fácil y sencillo. There's a verse in the Old Testament that many of us are familiar with. En el Antiguo Testamento podemos leer un versículo que es muy conocido ya para todos nosotros. It's 2 Chronicles 7:14. Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. And that verse says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. This text here, God is speaking to Israel. En este texto es Dios hablándole a Israel. But the truths in this verse are applicable to us, the church, today. Pero las verdades de este texto tienen mucho que ver y son para la iglesia de hoy en día. This is what we call a conditional promise. Esto es lo que nosotros conocemos como una promesa condicional. Note the words if and then. Quiero que notes quiero que veas las palabras, la primera, sí, y después entonces. If you do this, God says, then I will do that. Y Dios dice aquí, si tú haces esto, entonces yo haré esto. So it starts with, if my people, that's you and I, Christian, Comienza diciendo, si mi pueblo, entonces somos tú y yo. if we will humble ourselves, Si nosotros nos humillamos, if we will pray and seek Him, si oramos y le buscamos, and if we will turn from our wicked ways, y nos convertimos de nuestros caminos malvados, that speaks of repentance. eso está hablándonos del arrepentimiento. If we're willing to do these things, Si nosotros estamos dispuestos a hacer estas cosas which God is calling us to do, que Dios mismo nos está llamando a hacer, it says, then God will do the following. dice aquí claramente, entonces Dios hará lo siguiente. He will hear our prayers. Él va a escuchar nuestras oraciones, He will forgive our sins, va a perdonar nuestros pecados and He will heal our land. y sanará nuestra tierra. Those sound good to me. Esas cosas suenan increíbles para mí. You know, that word heal is especially appealing to us today with this virus. La palabra sanar es como una palabra muy, muy deseada últimamente, especialmente con esto del virus. It was also appealing for Israel back at this time. Y también en el contexto del tiempo de donde estaba la nación de Israel en ese entonces. Because if you go back just one verse, you'll see in verse 13, Porque si ves el versículo anterior, o sea, el 13, God said that He would send a pestilence among His people. Dios les había dicho que
que Él mandaría una pestilencia a su pueblo. You'll remember that word pestilence back from Psalm 91. ¿Y recuerdas esa palabra pestilencia que vimos mucho en el Salmo 91? It speaks of disease, it speaks of a plague. Habla de enfermedad, habla de una plaga. And God says He will heal them. Y Dios les está diciendo que Él los va a sanar. But as important as the word heal is, Pero tan importante como es la palabra sanar, I believe the word forgive is even more important. creo que hay una palabra todavía más importante y esa es la palabra perdonar. Because Jesus died on the cross to forgive us for our sins. Porque Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. And that by believing in Him, we can have eternal life. Y cuando nosotros creemos en Él, podemos tener vida eterna. Our part is to confess those sins to Him. Lo que nosotros nos toca hacer es confesar esos pecados, confesárselos a Él. And in 1 John it says, when we do that, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Y cuando nosotros hacemos eso, se cumple Primera de Juan 1:9, donde dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. So again, I ask the question, does God have your attention yet? Entonces yo te hago la misma pregunta. ¿Tiene ya Dios toda tu atención? What the world is facing now is a giant warning sign. Lo que el mundo ahorita está recibiendo es una advertencia enorme. And it's coming from a gracious God Y esta advertencia viene de un Dios lleno de gracia, because He loves you porque Él te ama and He wants to give you that opportunity to turn away from your sin. y quiere darte esa oportunidad de que tú te vuelvas y te arrepientas de tus pecados And turn to Him. y que camines con Él. It may be the last warning we get. Quizá puede ser que ya sea la última advertencia que nos da, We don't know. We don't know what tomorrow brings. porque no sabemos, no podemos saber qué es lo que nos depara el mañana. But we do know that after the warnings come the judgment. Pero lo que sí sabemos es que después de la advertencia viene el juicio. Now, for those who have put their faith and trust as Jesus as their Savior, Para aquellos que ya han puesto su fe en Jesús como su Salvador, we won't face God's wrath. nosotros no vamos a enfrentar o a recibir el juicio de Dios. Because in 1 Thessalonians 5:9, Y eso lo sabemos porque leemos en 1 de Tesalonicenses 5:9. it said, God did not appoint us to wrath, Ahí dice que Dios no nos puso para ira, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. That's for the believer. Eso es para el creyente. If you're not a believer, become a believer and enjoy this promise. Y eso, si tú no eres creyente todavía, entonces vuélvete un creyente para que puedas tener esta promesa. We saw previously, if we confess with our mouth the Lord Jesus, Previamente ya mencionamos que si confesamos al Señor Jesús con nuestros labios and believe in our heart that God raised Him from the dead, y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de entre los muertos, you will be saved. serás salvo. Now, if you are a Christian, but you've drifted away, Ahora, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, pero te encuentras alejado del Señor, it's time to come home. es hora de regresar a casa. It's time to get back into fellowship with your Savior. Es tiempo de que regreses y tengas comunión con tu Salvador. God is calling us. Dios nos está llamando. He's calling us to be humble. Él nos está llamando a ser humildes. We know that's the opposite of proud. Eso es lo opuesto de ser soberbio y Pride. arrogante. Pride is easy for us, El ser soberbios es muy fácil para nosotros. but the Lord's calling us to humble ourselves, Pero aquí el Señor nos está llamando a que nos humillemos, to call out to Him, recognize we need Him. a que clamemos a Él, a que reconozcamos que le necesitamos. And we saw last time, when we call out to Him, He will answer us. La vez anterior vimos también que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos contesta. And He's also calling us to repentance. También vemos que nos está llamando al arrepentimiento. Turn away from sin,
turn to the Lord. a que nos convirtamos de nuestro pecado y nos volvamos a Él. And when we do that, He'll hear us, Y cuando nosotros hacemos eso, Él nos va a escuchar, He'll forgive us, nos va a perdonar and He will heal us. y nos va a sanar. So don't ignore the warnings. Entonces, por favor, no ignores la advertencia. I don't think they can be any louder right now. Creo que no hay las advertencias futuras ya no pueden ser más altas, más. Altas. Don't reject the invitation that the Lord is giving you. No rechaces la invitación que el Señor te está dando. The Lord is coming for His church, El Señor viene por su iglesia and we want to be ready for that glorious day. y queremos estar listos para ese día glorioso. May the Lord bless you and keep you, and may He draw you closer to Himself. Que Dios te bendiga, que Dios te guarda, y que Dios te lleva más cerca a Él.